Este vídeo te va a servir para entender finalmente el mundo de LoRaWAN. Va a ser un curso dinámico, lleno de ejemplos prácticos que te ayudarán a entender cómo funciona esta tecnología, sus características, su arquitectura básica y cómo se compara con otros protocolos. Además, vamos a ver los servidores de red, como de Things Network y de ThingStack, y te explicaré cuándo es conveniente elegir uno u otro. Y finalizaremos con una selección de sensores y gateways LoRa ideales para llevar a cabo tus proyectos, adaptándose a las necesidades y objetivos que tengas. Para explicar LoRaWAN voy a ejemplificarlo con el siguiente caso. Imaginad que queremos conectar sensores en una granja, en una ciudad o en zonas remotas que no tienen acceso a la red eléctrica. Donde sí tengo red eléctrica es en mi oficina, donde tengo los servidores de mi empresa o en mi propia casa. Pero el problema es que la distancia entre mi oficina o casa está a 10 kilómetros. Así que se me complica un poco llevar un cable para alimentar los dispositivos e incluso montar una red wifi para que los dispositivos manden los datos que se están recopilando. Y precisamente en este escenario es donde entra LoRaWAN, o Long Range Wide Area Network, para solucionar este problema. En términos simples, LoRaWAN es un protocolo de comunicación diseñado específicamente para el Internet de las cosas. Su característica principal es que permite la comunicación entre dispositivos a largas distancias, incluso hasta 15 kilómetros en áreas rurales, utilizando una cantidad mínima de energía. Esto es ideal para dispositivos que funcionan con baterías durante años sin necesidad de recargarlas o cambiarlas con frecuencia. Para entender realmente la magnitud de LoRaWAN, es útil conocer un poco de su historia. Todo comenzó a principios del 2000, cuando una pequeña empresa llamada Cicleo desarrolló una tecnología de modulación llamada LoRa. Esta tecnología innovadora utilizaba las bandas de frecuencia sub-gigahercio para enviar datos a grandes distancias y superar obstáculos físicos como edificios o colinas. Poco después, Semtech, una empresa reconocida en el ámbito de las soluciones inalámbricas, se hizo cargo de la tecnología y la impulsó para aplicaciones de IoT. Con el tiempo se desarrolló el protocolo LoRaWAN, que estandarizó la forma en que los dispositivos se comunican usando la modulación LoRa. Esta revolución permitió que LoRaWAN se convirtiera en una solución accesible, escalable y segura, adaptándose a amplia variedad de aplicaciones en diferentes sectores. Para que quede claro por qué LoRaWAN es tan especial, vamos a ver 4 de sus características principales más importantes. La primera es su alcance extendido y bajo consumo. LoRaWAN está diseñada para transmitir datos a distancias largas, utilizando muy poca energía. Esto es crucial para dispositivos que necesitan funcionar durante largos periodos con baterías muy pequeñas. Por otro lado, la segunda característica es que se utiliza una banda libre. Esto significa que funciona en frecuencias libres de licencia, como 868 MHz en Europa y 512 MHz en Estados Unidos. Es decir, no es necesario pagar por licencias para su uso, lo que facilita su adopción a nivel mundial. La tercera es que lleva seguridad incorporada. Esta tecnología incorpora mecanismos de seguridad de 2 capas, utilizando algoritmos de cifrado AES de 128 bits. Esto garantiza que la comunicación entre dispositivos y servidor sea muy segura y privada. Y por último, es que LoRaWAN tiene una estructura flexible de red, porque implementa tanto redes públicas como privadas, ofreciendo a las empresas y comunidades la adopción de compartir infraestructura o crear soluciones a medida según sus necesidades. Ahora bien, quizás os preguntáis, ¿qué hace a LoRaWAN diferente de las tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth o Narrowband IoT? Bueno, pues poniendo a comparar Wi-Fi, ya que todo el mundo la conoce, con LoRaWAN podemos ver que hay grandes diferencias relativas a la distancia y a la cobertura. Por ejemplo, Wi-Fi está diseñado para comunicaciones a corto alcance, generalmente dentro de una casa o un edificio. En cambio, LoRaWAN es ideal para comunicaciones a largas distancias, incluso en áreas rurales o en entornos urbanos con muchos obstáculos. Otra comparativa que se puede hacer con Wi-Fi y LoRaWAN es el consumo energético. Wi-Fi requiere de más energía, por lo que es menos adecuado para dispositivos que necesitan funcionar sin una fuente de energía continua. Por otro lado, LoRaWAN está diseñado para ser extremadamente eficiente en consumo energético, permitiendo que los dispositivos funcionen años con una sola batería. Haciendo ahora la comparativa con Narrowband IoT, que también es una tecnología de baja potencia, podemos ver que esta se integra con las redes móviles y puede soportar una mayor cantidad de datos, aunque a costa de un consumo energético mayor. En cambio, LoRaWAN transmite pequeños paquetes de datos y de forma más esporádica. Y finalmente, comparando con la mayoría de tecnologías, LoRaWAN reduce costes y simplifica el despliegue al trabajar en un espectro libre. En cambio, las otras tecnologías requieren normalmente de licencias, infraestructura compleja o acuerdos entre proveedores. Por ejemplo, las compañías de telefonía que te instalan el Wi-Fi o que te dan un contrato para utilizar datos. Ahora vamos a hablar de LoRa. Anteriormente hemos hablado de LoRaWAN, pero no de LoRa, que es la tecnología de modulación y la base física que permite la comunicación. Es decir, LoRa es la forma en la que la información viaja por el aire y LoRaWAN es el conjunto de reglas y protocolos que gestionan esa comunicación. Imagina que tienes un dispositivo que necesita comunicarse a lo largo de grandes distancias, como un sensor en un campo que envía información sobre el estado del suelo o la humedad. Para que esa comunicación sea posible, el dispositivo utiliza LoRa, una tecnología de modulación que le permite hablar a través de frecuencias. La magia de LoRa radica en su técnica de modulación, conocida como Chirp Spread Spectrum, bajo las siglas CSS. Y no, para los que vengáis de desarrollo web no tiene nada que ver con márgenes, textos centrados y colores.
Lo que hace CSS es que en lugar de la comunicación en una sola frecuencia fija, el dispositivo emite un chirp, que es una señal que sube y baja de frecuencia de forma gradual. Esta variación permite que el mensaje se distinga claramente del ruido ambiental, lo que es fundamental para garantizar que la información llegue a su destino incluso en entornos ruidosos o con muchas interferencias. Es como si en una conversación en un lugar ruidoso, en lugar de hablar siempre en el mismo tono y volumen, adaptaras tu voz modulándola para que se escuche por encima del ruido de fondo. Así, la persona al otro lado puede entenderte sin confusiones. Esta técnica no solo ayuda a que la señal viaje lejos, sino que también lo hace resistente a interferencias y pérdidas, lo que resulta crucial cuando queremos conectar dispositivos en zonas amplias o con obstáculos. Otro atributo de LoRa es su capacidad de transmitir datos a un largo alcance, que es gracias a la modulación CSS que acabamos de explicar y a la operación en frecuencias sub-gigahercio. Para los que no están familiarizados con las frecuencias sub-gigahercio, son señales de radio que operan por debajo de 1 GHz. Son como ondas invisibles que viajan por el aire y se usan para la comunicación, como sensores de casas inteligentes, controles remotos o dispositivos de largo alcance. Lo que hace especiales a estas frecuencias es que pueden viajar más lejos y atravesar mejor las paredes en comparación con señales más altas, como las de Wi-Fi o Bluetooth. Son ideales para dispositivos que no necesitan enviar mucha información, pero sí quieren una conexión estable y de largo alcance. Si nos ponemos más técnicos, la frecuencia sub-gigahercio abarcan bandas en rangos como 315 MHz, 433 MHz, 868 MHz y 915 MHz. Y estas dependen de la región en la que estés. Por ejemplo, en Estados Unidos o México deberás elegir dispositivos LoRa que transmiten bajo las frecuencias de 902 a 928 MHz, mientras que en Europa deberás utilizar la banda de 863 a 870 MHz. Pero si no sabéis en qué frecuencia estáis, es muy fácil. Simplemente poned loraantena.com, meteos en la página oficial de LoRa y buscad vuestro país o región. En la parte de plan de frecuencia veréis justamente este rango de frecuencias que tenéis en vuestro país y que tenéis que utilizar para vuestra solución LoRa. Os dejo el enlace en la descripción para que lo consultéis mucho más fácil. Algo muy importante cuando hablamos de rango, debemos tener en cuenta que depende de si hay línea de visión o de si el gateway está en el interior o en el exterior. Empecemos por la línea de visión. El gateway debe tener línea de visión con los sensores que transmiten la información. Por ejemplo, si ponemos el gateway a una altura de 1 metro y los sensores a la misma, la visión se verá afectada por edificios, coches u otros objetos. En este caso, limitaremos el alcance a 1 kilómetro. En cambio, si ponemos el gateway a una altura de 5 metros, ahora podremos alcanzar el doble, 2 kilómetros. La cosa se pone más interesante cuando ponemos el gateway a una altura de unos 360 metros, en el que puede llegar a distancias de 27 kilómetros. Y finalmente, si ponemos el gateway a una altura de 1170 metros, podemos llegar a 57 kilómetros. Todo esto es una condición idealizada que hay en la página de LoRaWAN. Hay más factores que influyen en esto, como la ganancia de la antena y en qué tipo de entorno estemos, urbano o abierto, pero más o menos tenéis una idea de los números que se pueden conseguir. Por último, hablemos de la velocidad de transmisión de datos. LoRa está diseñada para enviar pequeños paquetes de información. Esto significa que la cantidad de datos que se puede transmitir por segundo es baja en comparación a tecnologías como Wi-Fi o LTE. Aunque esto puede parecer una limitación, en las aplicaciones de IoT en las que se utiliza LoRa no se requiere el envío continuo de grandes volúmenes de datos. Lo que importa es la capacidad de enviar información crítica de forma confiable y con un consumo energético mínimo. Un ejemplo práctico es un sensor que mide la temperatura o la humedad que solo necesita enviar una pequeña actualización cada ciertos minutos u horas, lo cual se adapta perfectamente a la capacidad de LoRa. Una vez entendido LoRa, vamos a entender todo el sistema LoRaWAN. Para ello, vamos a ver la arquitectura típica que se divide en 4 componentes fundamentales. Los nodos finales, que son nuestros sensores y actuadores, los gateways, de los que ya hemos hablado cuando hablábamos del rango, el servidor de red y el servidor de aplicación. Los nodos finales, que ya he dicho, son como nuestros dispositivos, como sensores o actuadores, recogen datos y realizan las acciones. Están diseñados para operar con muy poco consumo energético, enviando pequeños paquetes de información de forma esporádica. Por otro lado, los gateways, su tarea es recoger las señales que vienen de los nodos finales y enviarlas al servidor de red. No interpretan la información, solo la transmiten. Esto permite que la red sea flexible y escalable, ya que los gateways pueden estar distribuidos en diversas ubicaciones, para maximizar así la cobertura. Después tenemos el servidor de red, que aquí es donde se toman las decisiones. Se encarga de gestionar la computación, validar la información y enrutarlas hacia los servidores de aplicación, donde se procesa la información para crear aplicaciones útiles. Algo muy importante cuando hablamos de dispositivos son las clases de dispositivo, que se dividen en A, B y C. Esta clasificación viene dada por cómo y cuándo pueden recibir mensajes, con el acrónimo llamado downlink. También para transmitir los datos, con el acrónimo uplink. Es decir, el hecho de recibir mensajes se le da el nombre de downlink y el de enviar datos uplink. La clase A es la más común. Un dispositivo de clase A envía un mensaje uplink y justo después abre una pequeña ventana de tiempo para escuchar si el servidor le responde downlink. Fuera de ese momento, el dispositivo estará dormido, para ahorrar energía. Imagínate que es como enviar un mensaje de texto y durante un breve instante mantienes tu teléfono encendido, esperando la respuesta. Luego apagas la pantalla para ahorrar batería hasta que necesites enviar otro mensaje. Por otro lado, los dispositivos de clase B tienen ventanas de recepción adicionales que se abren en momentos programados. Esto permite al servidor saber de antemano cuándo el dispositivo estará escuchando. Una analogía sencilla sería pensar que tienes una rutina diaria. Además de contestar un mensaje justo después de
enviar uno, también tienes momentos fijos en el día en el que estás disponible para recibir llamadas. Así el servidor puede programar sus mensajes sabiendo que esos horarios el dispositivo estará listo para recibirlos. En la clase C, los dispositivos mantienen la mayor parte del tiempo abierta la ventana de recepción, lo que significa que pueden recibir mensajes del servidor en cualquier momento, excepto mientras están transmitiendo los datos. Esto es útil para aplicaciones que requieren respuestas inmediatas, aunque implica un mayor consumo de energía. Es como si dejaras tu teléfono encendido y en la mano todo el día, listo para contestar cualquier llamada o mensaje en cuanto llegue. Esto es ideal cuando necesitas estar siempre disponible, pero naturalmente esto consume más batería. Y por otro lado tenemos el downlink, que como hemos dicho es el proceso por el cual el servidor envía mensajes a los dispositivos. La manera en que esto sucede varía también según la clase del dispositivo. Con el downlink de clase A, el dispositivo abre una ventana de escucha justo después de enviar su mensaje. El servidor debe aprovechar este corto periodo para enviar cualquier comando o actualización. Es como si al terminar de hablar abrieras brevemente la ventana para ver si alguien dejó una nota en el buzón, pero esa ventana solo dura unos instantes. Con el downlink de clase B, además de la ventana de respuesta inmediata, como en la clase A, estos dispositivos tienen horarios fijos en los que están programados para escuchar. Esto facilita que el servidor sepa exactamente cuándo el dispositivo está disponible para recibir información. Es como si tuviera una agenda con las horas programadas para revisar tu buzón de mensajes. El servidor sabe que a ciertas horas el dispositivo está listo para recibir cualquier mensaje que se lo envíe. Y finalmente, en la clase C, dado que el dispositivo prácticamente está siempre en modo de recepción, el servidor puede enviarle mensajes en cualquier momento, salvo cuando el dispositivo está ocupado retransmitiendo. Es decir, imagina que dejas tu buzón siempre abierto y disponible, de modo que en cualquier momento el cartero puede depositar una carta. Esto permite respuestas muy rápidas, pero significa que siempre estás atento y por ello se consume mucha más energía. Los gateways son los elementos que actúan como puentes entre los nodos finales y el servidor de red. Su función principal es recoger las señales enviadas por los endnodes y transmitirlos al servidor, donde se procesarán y se integrarán en aplicaciones útiles. Los gateways reciben múltiples señales de diferentes nodos que están dentro de su área de cobertura. Una vez captadas, estas señales se envían generalmente a través de conexiones Ethernet o celulares a un servidor de red que se encarga de gestionar y distribuir la información. Imagina que los gateways son como las oficinas de correos centrales en tu ciudad. Los correos locales, es decir, los nodos finales, llevan sus cartas a estas oficinas y desde allí se organizan para ser enviadas a su destino final, en este caso el servidor de red, donde se procesan y se toman decisiones en función de la información recibida. Pero no todos los gateways son iguales. Existen dos tipos principales y su diferencia radica en su compatibilidad con un network server. Los gateways compatibles con network servers están diseñados para trabajar de forma integrada con el servidor de red. Pueden realizar funciones adicionales como el filtrado de datos, el manejo de redundancias y la optimización de la comunicación antes de transmitir la información. Es decir, ofrecen una mayor fiabilidad y eficiencia en la transmisión, ya que el gateway colabora activamente con el servidor para gestionar el tráfico de datos y mejorar así la seguridad. Y por otro lado, los gateways sin compatibilidad directa con el network server funcionan más como simples repetidores de señal. Capturan las señales de los nodos y la envían tal cual al servidor, sin hacer procesamiento o filtrado previo. Suelen ser más sencillos y económicos, pero pueden requerir configuraciones adicionales en el servidor para gestionar la información de manera óptima. Ahora ya sí tenemos el Network Server, que es el componente central de una red LoRaWAN, que gestiona la comunicación entre los dispositivos finales, es decir, los sensores y actuadores, y las aplicaciones que utilizan los datos que estos generan. Su función principal es garantizar que los mensajes enviados desde los dispositivos lleguen de manera segura y eficiente a las aplicaciones correspondientes, y viceversa. Las funciones clave del Network Server son verificar que solo los dispositivos y usuarios autorizados pueden acceder a la red, manteniendo la seguridad de la información. También lo que va a hacer es asignar y administrar las claves de sesión, que se utilizan para cifrar los datos transmitidos desde los dispositivos, asegurando la confiabilidad de la información. De esto hablaremos luego. Y la eliminación de mensajes duplicados. Si un dispositivo envía el mismo mensaje a través de múltiples gateways, el Network Server se encargará de filtrar esos duplicados para que la aplicación reciba solo una copia. Imagínate que el Network Server es como una central de correos en una ciudad. Los dispositivos finales serían los buzones de las casas que envían cartas, datos, a esta central. La central de correos se encarga de recibir todas las cartas, asegurarse de que provienen de remitentes autorizados, eliminar los duplicados y luego distribuirlas a las oficinas correspondientes, en nuestro caso el servidor de aplicación, para así procesarlo. Siempre que hablemos de Network Server escucharemos hablar de dos muy conocidas, que son The Things Network con las siglas TTN o The Thing Stack con las siglas TTS, pero los dos son muy diferentes entre sí y a veces no queda muy claro qué hace cada uno. Vamos a verlo para que lo entendáis de manera simple. Empecemos con The Things Network, que es una red global y abierta que permite a dispositivos IoT comunicarse utilizando el protocolo LoRaWAN. Realmente opera como un servidor de red, es decir, el Network Server que gestiona la comunicación entre los dispositivos finales y las aplicaciones. La mayor diferencia con The Thing Stack es que es una red comunitaria gratuita, ideal para iniciarse en LoRaWAN, desarrollar prototipos y proyectos no críticos. Cualquier persona puede añadir un gateway a la red, contribuyendo a su expansión. Si quieres ver si en tu zona hay gente que ha contribuido a esta red y por lo tanto tienes comunicación LoRaWAN sin tener que comprar ningún gateway, puedes entrar a The Things Network Map. Ahí verás todos los gateways que hay en tu zona. Si por el contrario no hay ninguno en tu zona, te animo
animo a comprar uno y sumarte a la red comunitaria para que crezca y llegue a más gente. Pero cuidado, debe quedar claro que precisamente por ser algo abierto y comunitario puede no cubrir todas las necesidades específicas de proyectos empresariales a gran escala. Esta opción no ofrece acuerdos de nivel de servicio, lo que puede ser un inconveniente para aplicaciones críticas o si tu empresa quiere vender una solución. Pero no te preocupes, porque justamente para ofrecer más calidad, obviamente con un coste, tienes a The ThingStack, el otro ejemplo de Network Server que te había mencionado. The ThingStack es una implementación de servidor de red LoRaWAN de grado empresarial, desarrollada por The Thing Industries. Ofrece características avanzadas, como gestión de dispositivos, seguridad mejorada y escalabilidad, siendo adecuada para despliegues tanto públicos como privados. Este servidor tiene soporte para todas las versiones de LoRaWAN, integración con plataformas de la nube y herramientas para escalar redes. Ofrece acuerdos de nivel de servicio, los SLA, y soporte técnico especializado, lo que es crucial para aplicaciones críticas. Puede ser implementado en la nube, on-premise o como una solución dedicada, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. Como ya he dicho, a diferencia de The Things Network, The ThingStack es una solución comercial que implica costos, lo que puede ser limitante para proyectos con presupuestos reducidos. Al fin y al cabo, lo que te recomiendo es que si eres una empresa que quiere ofrecer una solución o simplemente desplegar una solución para la misma empresa que se pretende escalar y comercializar, usa sin duda The ThingStack. De lo contrario, si estás empezando en LoRaWAN, usa The Things Network, que sin ningún tipo de coste puedes empezar a hacer desarrollos muy potentes. Dejando a un lado los network servers, tenemos los servidores de aplicación. Estos servidores de aplicación son las plataformas o sistemas donde se procesan y utilizan los datos enviados por los dispositivos finales. Una vez que el network server ha recibido y gestionado los datos, los transmite al servidor de aplicación, donde se analizan y se utilizan para tomar decisiones, generar informes o activar otras acciones. Es decir, en el servidor de aplicación podremos tener un dashboard donde los usuarios pueden visualizar los datos en tiempo real y configurar alertas basadas en condiciones específicas. También podrán interpretar y analizar la información recibida de los dispositivos para extraer valor y conocimiento. Incluso puedes conectar con otras aplicaciones o servicios para ampliar las funcionalidades, como sistemas de control industrial, plataformas de análisis de datos o aplicaciones móviles. Establecer una sesión en LoRaWAN tiene como propósito crear un canal de comunicación seguro entre el dispositivo final y el servidor de red. Durante este proceso se generan claves de cifrado y se autentifica el dispositivo, lo que garantiza que los datos que se transmiten sean privados y que solo los dispositivos autorizados puedan comunicarse en la red. Existen dos metodologías, el llamado Over-the-Air Activation, con las siglas OTA, que es el método más seguro y flexible, ya que cada vez que un dispositivo se conecta, se genera un nuevo conjunto de claves para proteger la comunicación. Es ideal para aplicaciones donde la seguridad es primordial, aunque su proceso de unión puede introducir una pequeña demora en la conexión. La otra metodología es ABP, la activación por personalización. Esto ofrece una conexión rápida y directa, ya que el dispositivo ya viene configurado con las claves necesarias. Sin embargo, esto viene a costa de una menor flexibilidad en términos de seguridad, ya que las claves fijas pueden ser un riesgo si llegan a ser comprometidas. Al final, tanto para OTA como para ABP, primero el mensaje es enviado por el dispositivo mediante radiofrecuencia usando la tecnología LoRa, y este mensaje es captado por uno o varios gateways cercanos. Estos gateways actúan como intermediarios, transmitiendo la petición a través de una conexión a Internet, por ejemplo mediante Ethernet o 4G, hasta llegar al servidor de red, donde se procesa la solicitud y se genera una respuesta correspondiente. En un mundo donde se transmiten datos sensibles desde dispositivos ubicados en lugares remotos, la seguridad es fundamental. Ya estamos viendo una creciente demanda de profesionales en el sector de la ciberseguridad, y en el ámbito del IoT es algo lo que se debe poner mucho foco. Al final, debemos garantizar tres cosas: que los datos se mantengan privados, es decir, nadie pueda leer la información que estamos transmitiendo. La siguiente sería evitar manipulaciones que puedan alterar o falsificar los datos. No debemos dejar que alguien coja un valor de temperatura de 24 grados y lo manipule para que llegue en 45, haciendo que salte una alarma. Y finalmente, que solo los dispositivos autorizados pueden comunicarse en la red LoRaWAN. Para cumplir estos objetivos, LoRaWAN implementa un sistema de seguridad de dos capas, combinando la protección a nivel de red y de aplicación. Cada una de estas capas utiliza claves de 128 bits y el algoritmo AES-128 para proteger distintos aspectos de la comunicación. La idea es que incluso si alguien intercepta la información, no podrá modificarla ni entenderla sin tener la clave adecuada. Vamos a desglosar y conectar todos estos conceptos para que puedas ver claramente cómo se integra la seguridad en LoRaWAN. En la capa de red tenemos la Network Session Key, que es una clave de 128 bits que se utiliza para asegurar y autentificar la comunicación entre el dispositivo final, es decir, el sensor o actuador, con el servidor de red. Para entenderlo mejor, durante el proceso de unión, usualmente en OTA, el dispositivo y el servidor de red generan una Network Session Key. Esta clave se deriva utilizando parámetros específicos y gracias a la fortaleza de AES-128 se garantiza que sea única y segura para cada sesión. Antes de enviar un mensaje de control, uplink
o de procesar una respuesta, da un link, el dispositivo cifra la información utilizando la Network Session Key y el algoritmo AES-128, de forma que si alguien intercepta el mensaje no puede entender ni modificar su contenido. El servidor de red, al recibir el mensaje, descifra el contenido usando la misma Network Session Key. De este modo se verifica que el mensaje no ha sido alterado durante la transmisión. Imagínate la Network Session Key como una llave especial que abre la puerta a un club de seguridad. Solo quienes tienen la llave correcta pueden entrar y verificar que los mensajes llegan en perfectas condiciones y sin manipulaciones. Por otro lado, en la capa de aplicación tenemos la Application Session Key, que es otra clave de 128 bits, pero se usa exclusivamente para proteger la carga útil de los mensajes, es decir, los datos reales que envía el dispositivo, por ejemplo, la temperatura o la humedad. Al igual que la Network Session Key, la Application Session Key se genera durante el proceso de unión. En OTA, por ejemplo, tanto el dispositivo como el servidor generan esta clave de forma sincronizada, lo que asegura que ambos comparten la misma clave secreta para la sesión. Cada vez que el dispositivo envía datos, cifra el contenido del mensaje, es decir, el payload, con la Application Session Key, mediante AES-128. Incluso si alguien intercepta el mensaje, sin la clave no podrá leer la información, porque el contenido está cifrado de forma robusta. Piensa en la Application Session Key como un sobresellado con un candado único. Aunque la carta viaja a través de varias manos, los gateways, por ejemplo, solo quien tenga la combinación correcta, la clave, podrá abrir el sobre y leer el mensaje. Para las dos claves hemos hablado del algoritmo AES-128. Pero, ¿qué es esto realmente? Bueno, pues es un conjunto de operaciones matemáticas muy estructuradas que se aplican a los datos para cifrarlos, es decir, para transformarlos de una forma que solo pueda entender si se conoce la clave correcta. AES-128 no es una única operación, sino una serie de pasos matemáticos que se aplican a bloques de datos de 128 bits. Estos pasos se van repitiendo varias veces en rondas para asegurar que el mensaje se transforma de manera muy compleja. Cuando un mensaje cifrado llega a su destino, se utiliza la misma clave para realizar la operación inversa. Es como si tuvieras una receta secreta. Si sigues la receta en el orden correcto y luego la receta inversa, puedes transformar el mensaje cifrado de vuelta a la forma original. Imagina que tienes una máquina que mezcla letras de una frase según unas reglas específicas, como cambiar de lugar las letras, sustituir unas por otras, etc. Esa mezcla hace que la frase se vuelva ininteligible. Sin embargo, si alguien conoce las reglas y el secreto, es decir, la clave, puede deshacer la mezcla y volver a ordenar las letras para recuperar la frase original. A continuación te voy a presentar un análisis extenso y detallado de los criterios para seleccionar dispositivos LoRaWAN, con ejemplos específicos tanto para proyectos de pruebas como para implementaciones empresariales. Antes de entrar en el listado es importante tener en cuenta los 5 siguientes factores: coste, consumo energético, compatibilidad, rango y escalabilidad. Primero vamos con el coste. Los dispositivos para makers, en otras palabras, los proyectos que puedes hacer tú mismo en tu casa para aprender, suelen costar entre 10 y 50 euros o dólares. En cambio, los dispositivos empresariales suelen tener un coste mayor, desde 100 euros hasta varios cientos, ya que incluyen certificaciones, robustez y soporte técnico. El segundo factor es el consumo energético. Los dispositivos para makers pueden ser menos optimizados para ultra bajo consumo, siendo adecuados para pruebas y pequeños proyectos. Por contraparte, los dispositivos de grado industrial están diseñados para funcionar durante años con baterías pequeñas, optimizados para operaciones continuas en entornos remotos. Luego tenemos la compatibilidad. Todos los dispositivos LoRaWAN, al seguir el mismo estándar, son en principio compatibles con cualquier gateway, siempre que operen en la misma banda de frecuencia, pero en entornos empresariales es crucial contar con dispositivos certificados para garantizar interoperabilidad, seguridad y cumplimiento normativo. Como cuarto factor está el rango. Los dispositivos de makers son perfectos para pruebas en entornos controlados o demostraciones, pero pueden pecar de la robustez necesaria para ambientes industriales. En cambio, los dispositivos empresariales están diseñados para soportar condiciones ambientales adversas y operar en el largo plazo. Y finalmente, la escalabilidad. En pruebas y desarrollos es común utilizar dispositivos con microcontroladores integrados, como el SP32, para facilitar la programación y el desarrollo rápido. En entornos reales se requieren soluciones que se integran con sistemas de gestión y monitoreo a gran escala, además de ofrecer soporte postventa y actualizaciones de firmware. En esta sección vamos a explorar el mundo de los dispositivos LoRa. Primero, es importante aclarar que cuando hablamos de módulos LoRa nos referimos a pequeñas placas que se encargan únicamente de la comunicación por radiofrecuencia. No hay ningún tipo de lógica o procesamiento. Esto quiere decir que para poder leer sensores, procesar esos datos y ejecutar cualquier programa, estos módulos deben conectarse a una placa de control, como un Arduino, un SP32 o una Raspberry Pi. Aquí os he colocado un esquema justamente explicando esto. Vamos a tener una serie de placas de Adafruit, el RFM95 y unos de Seeed Studio que pasaremos a ver ahora, y estos módulos al fin y al cabo se van a encargar de justamente eso, ¿no? De comunicarse mediante LoRa. Pero luego, para leer ese sensor y comunicarlo a través de ese protocolo, necesitaremos unidades de procesamiento como el SP32, Arduino Uno o una Raspberry.
Os voy a enseñar unas opciones que hay en el mercado para que, según lo que vosotros buscáis, podáis elegir una u otra. Comenzamos un poco con los módulos básicos. Estos dispositivos son ideales para proyectos de makers y pruebas en laboratorio, ya que son muy económicas y fáciles de integrar. Aquí tenemos el RFM95. Está basado normalmente en el chip SX127X, este que veis por aquí, y es muy popular para prototipos. Es perfecto si quieres experimentar con la tecnología LoRa sin un gran desembolso. Pero recuerda, este módulo solo transmite y recibe datos, pero necesita ser ordenado por una placa como un Arduino para gestionar la información de tus sensores. Os he puesto justamente la misma opción, pero en Amazon, ¿vale? Lo podéis encontrar en varios sitios. La primera que os he puesto aquí es en AliExpress, y luego en Amazon también hay módulos de este tipo, ¿vale? Dependiendo un poco del fabricante y de cómo esté. ¿Qué pasa ahora? Que para conectar estos módulos de forma estable y facilitar su uso, porque si os fijáis realmente en esta placa vamos a tener que soldar todo, hay adaptadores que te ayudan a soldar y conectar de manera segura los módulos de tu placa de desarrollo, haciendo más fácil la integración del proyecto, que es justamente esto de aquí. Este adaptador lo que te ayuda justamente es a soldar y conectar de manera segura los módulos a tu placa de desarrollo, haciendo más fácil la integración de tu proyecto. Como veis por aquí, si os fijáis, realmente tiene justamente la zona donde vamos a poner nuestro RFM para colocarlo y que sea mucho más visual los pines, lo que tiene, dónde está la tierra, dónde están los 3,3 voltios. De esta forma es mucho más fácil de cara a soluciones finales. Simplemente comprar la placa, soldarla aquí y que sea mucho más visual y accesible. Y del mismo modo, para facilitar todo esto, Adafruit hace también una versión del módulo RFM95 con un diseño y una documentación muy amigable, que es ideal si buscas soporte y ejemplos de código, que es esta que tenéis por aquí, ¿vale? Fijaos, es una placa pequeñita, pero realmente no deja de ser un RFM95. Si os fijáis aquí, no hay ningún tipo de antena, y para que podamos comunicarnos mediante LoRa y que funcione correctamente, es esencial contar con esa buena antena que tenemos que colocar a la placa. Si os fijáis aquí en esta placa, esta zona de aquí es donde va conectada nuestra antena. Por lo tanto, vamos a tener que soldarla de alguna manera para colocarla y que se comunique. Para ello, tenemos conectores soldables para antenas, que son justamente estos de aquí. Os dejo el enlace también en la descripción, ya que están justamente en Amazon, que se llaman SMA. Este conector se suelda a la placa para permitir la conexión de la antena y bueno, al fin y al cabo es fundamental para asegurar una buena transmisión de esta señal. Y una vez ya tenemos este conector SMA, pues simplemente tenemos que conectar la antena. ¿Dónde está la antena? Pues también en Amazon, si ponéis esta marca, Dolatec, aquí te van 5 unidades de justamente esa antena. Recordamos que la antena es el elemento que realmente emite y recibe las señales, y la elección obviamente dependerá del rango y de las condiciones del entorno en el que se despliega tu proyecto. Es decir, este tipo de antenas son las más normalitas que vienen con la mayoría de módulos, que veremos un módulo después que justamente tiene esta antena, pero bueno, dependiendo de la solución que queramos, y por ejemplo hay gateways que tienen antenas ya incorporadas y esas antenas son mucho más grandes. Entonces, dependiendo del alcance y el caso de uso del proyecto, pues comprarás unas u otras. Una opción que te quiero enseñar muy interesante es que si buscas una solución más sencilla de integrar, existen unos módulos LoRa que utilizan la conexión Groove, que viene a ser un sistema modular plug and play muy popular en el ecosistema de Seeed Studio. ¿Veis? No deja de ser una placa, que realmente esto es el módulo LoRa, y luego, si veis aquí, os fijáis, tenéis esta parte de aquí que es la conexión Groove esta, que es mucho más fácil de integrar, no hay que soldar nada, simplemente con adquirir una de estas placas, que como veis aquí tenéis diferentes vistas de cómo se ve, conectando este tipo de cable a esta zona de la placa, lo podéis conectar. Mira, aquí tenéis el ecosistema Groove por si queréis ver en qué consiste, pero eso lo podéis conectar a una placa de expansión como esta de aquí. Veis que tiene estas partes para conectar justamente esas placas que hemos visto. Pues esto lo conectáis a la placa de expansión y sin soldar y sin hacer casi nada, pues ya lo tenéis. Y luego esta placa de expansión la conectáis a la placa que tiene el procesador en sí de Seeed Studio y tenéis una opción bastante fácil de conectar y de llevar a cabo con simplemente hacer un plug and play y listo. Y luego ya finalmente, si no quieres pasar por todo el tema este de coger el módulo y luego conectarlo a un SP32 o a un Arduino o a una Raspberry Pi, hay soluciones que ya te vienen todo integrado en una sola placa, que es justamente esta de aquí, es la que tengo yo,
vídeo que la vamos a pasar a ver aquí lo voy a grabar con una cámara para que veáis lo que viene dentro por si os la queréis adquirir, ya que yo desde mi punto de vista es la que os recomiendo si estáis empezando. Luego, si os gusta cacharrear y utilizar sensores propios y tal y queréis hacerlo mucho más handmade, pues bueno, podéis optar por la opción del RFM y soldarlo vosotros y todo. Pero si estáis empezando la tecnología y no queréis partir mucho la cabeza, simplemente entender cómo funciona LoRa, esto es la mejor opción, sin duda. Compráis una placa que tiene la comunicación integrada ya con el módulo de LoRa y tiene, realmente esto es un SP32, es decir, tenéis el procesamiento con el SP32, LoRa, Wi-Fi y Bluetooth, tenéis todo compatible. Encima utiliza también, podéis cambiar el firmware de la placa para utilizar una cosa que se llama Meshtastic, que básicamente consiste en tener una red en malla de dispositivos LoRa. Y como veis, el precio no deja de ser tampoco muy caro, o sea que por poco dinero podéis empezar con la tecnología. Os compráis un par y empezáis a realizar pues vuestras soluciones con LoRa para probar. No hace falta que compréis un gateway, simplemente con conectar un par de placas de estas podéis hacer la comunicación bidireccional entre una y otra y así empezar a cacharrear ya con esto. Antes de ir a la cámara para enseñaros lo que hay en justamente esta placa, que es la que tengo yo aquí en mi casa, os enseño que Liligo tiene pues justamente la misma placa, ¿vale? Es otro SP32 conectado con un display, como veis, también lo tiene el de Heltec y bueno, te va la antena, te va todo, no hace falta que compres todo por separado, te va ya todo hecho para que tú simplemente lo conectes por USB-C a tu portátil, utilices el IDE de Arduino, programes, te instales la librería de Liligo o de Heltec, dependiendo de la marca que te cojas y empiezas a programar, ya tiene todo integrado, es muy fácil. Os voy a enseñar ahora lo que hay en la caja de la placa esta, la placa de Heltec, para que veáis cómo es. Bueno, pues por aquí los tenemos, los módulos Heltec, que realmente son SPS32 comúnmente como los conocemos, pero modificados para que se puedan comunicar mediante LoRa. Es un poco la opción mucho más sencilla y fácil para empezar a trabajar con este protocolo, ya que si venís muchos de programar los SP32 que realmente tienen un coste muy bajo, esto realmente se programa igual, simplemente tendréis que instanciar la librería de Heltec, ¿vale? Para, pues bueno, poner código en el que ya hagáis una comunicación con LoRa, pero realmente con poco, los pines y tal, suele ser lo mismo, o sea que muy recomendado esta opción para empezar si no has desarrollado ninguna cosa con LoRa, y os dejaré pues el link para poder comprarlo en la descripción, ¿vale? Vamos a proceder a abrir uno de estos. Como veis en la caja, lo primero que viene es el SP32, el módulo modificado con LoRa, y eso de ahí que veis ahí abajo es la antena, ¿vale? Lo voy a sacar. Esto que veis aquí es el módulo, ¿vale? Esto que veis aquí en la parte esta de abajo es una entrada para colocar una batería o una placa solar. Luego la placa tiene un display donde cuando lo enchegáis pues se verán datos de la conexión LoRa con el ID que tiene el nodo, y tiene un USB-C con el que bueno, lo conectáis a vuestro portátil, ejecutáis el IDE de Arduino y empezáis a programarlo. No tiene mucho misterio. Tiene aquí una pequeña antena y poco más. Luego también, si abrís la caja, quitáis esta parte de aquí. Aquí tenéis para soldar los pines, porque como veis viene sin nada. Esto pues simplemente, como seguramente habréis hecho ya muchos de vosotros, lo unís, ¿vale? A los pines de aquí y lo podéis soldar. Por otro lado viene esta parte de aquí, que realmente es para colocar la antena. Como vimos en los otros módulos, en el de Adafruit por ejemplo, bueno, tenías para poder soldar este conector, ¿no? La entrada para colocar la antena. Aquí ya directamente te viene todo hecho, por lo tanto es mucho más fácil. Simplemente, si veis en esta parte aquí donde pone V3, ahí justo en esa parte se conecta esta parte de aquí para poder conectar la antena, ¿vale? No tiene mucho misterio, simplemente lo unís. Igual os cuesta un poco porque tiene un poco de maña, pero simplemente ya lo conectáis, ¿veis? Está unido. Y esto de aquí pues sería la entrada para poder colocar la antena que os viene. Simplemente lo unís así, cargoláis y ya tenéis vuestra antena
unida a vuestro módulo Heltec. Hay unas carcasas que yo no la tengo, pero bueno, hay unas carcasas que simplemente colocáis el módulo con la antena, queda una cosa así puesta y queda mucho más compacto, por si lo queréis dejar puesto en algún sitio que no esté así suelto rondando, ¿vale? Y bueno, finalmente aquí en la caja, como os he dicho, los pines para soldar, y viene este cable de aquí, que es por si queréis colocar algún tipo de batería o una placa solar, lo que sea, que lo unís por aquí, ¿vale? Simplemente esto lo conectáis aquí y ya está, ¿vale? Y se queda unido. Y ya está, el módulo como tal no tiene mucha más cosa. Lo dicho, coged dos, ¿vale? Porque así podéis hacer comunicaciones entre uno y otro, es decir, que este le envíe al segundo información, y luego ya si queréis utilizar alguna solución en la que ponéis un gateway, que os diré el gateway que os recomiendo, podéis poner dos, uno a 1 kilómetro hacia una dirección, otro a otro kilómetro hacia otra dirección, y le envíe esos datos al gateway, y luego ya del gateway que envía al servidor de red, como ya hemos comentado en la teoría, ¿vale? Y poco más, por aquí lo dejamos. Y luego, si queréis desarrollar una solución que queréis hacerlo en un ámbito más profesional, no tanto de hacerlo en vuestra casa y probar y tal, podéis utilizar marcas de, digamos que ya son más industriales, de sensores y de gateways LoRaWAN. En este caso es una marca bastante buena y reconocida, que yo no he tenido la opción de probar, pero por lo que he visto es bastante buena, que es Decent Lab. Si os fijáis y os venís a los productos que tienen, como veis, tienen para agua una serie de sensores que justamente lo único que hace es colocar el sensor y ya tener la comunicación LoRa integrado. Por tanto, es una caja que no vais a tener que tocar nada, con el sensor en cuestión, que lo va a medir y lo va a enviar a un gateway LoRa. Como veis, tenéis para agua una serie de sensores de temperatura, de nivel. Luego os podéis ir a la sección de aire y tienen una cantidad de productos de aire. Luego, si hacéis agricultura, pues aquí también lo tienen para plantas. Tienen un montón de opciones. La verdad que es increíble todo lo que tiene esta empresa. Echadle un ojo. Seguramente los precios, obviamente, van a ser mucho más altos que las opciones que os he mostrado anteriormente, que es un poco más para makers y tal, con el SP32, pero no deja de ser invertir un poco en algo más estable y escalable a largo plazo. Ahora en esta sección vamos a hablar de los gateways LoRa, que son el puente, como ya sabéis, entre los dispositivos finales, que es lo que acabamos de ver, y el servidor de red. Existen soluciones para diferentes escenarios. Alguna está pensado para entornos industriales y otras para proyectos de makers o prototipos. Veremos ejemplos de cada uno con características principales y vamos a aclarar qué son los canales. Esta es la marca RAK. Para aplicaciones en entornos reales y empresariales necesitamos gateways robustos, que son confiables y que garanticen una alta calidad de recepción. La marca RAK con el WishGate Edge Lite 2 es una muy buena opción. Tiene 8 canales y está pensado para ponerlo indoor. Esto de los 8 canales significa que el gateway puede recibir señales en 8 frecuencias simultáneamente, lo que mejora la capacidad de procesamiento y reduce la posibilidad de colisiones. Y lo de que el diseño sea para indoor significa que es ideal para instalaciones en edificios, oficinas y espacios interiores, donde la densidad de los dispositivos puede ser alta. Y es totalmente compatible con cualquier network server LoRaWAN, ya que sigue el estándar de comunicación. Como veis aquí, realmente lo único que tenéis que hacer es seleccionar la frecuencia en la que vais a estar hablando. Hay varias variantes, que es sin LTE y con LTE. También aquí os da ya los mapas de frecuencias, que ya vimos en la teoría que os lo daba de la web de LoRaWAN, pero muchos dispositivos ya, los gateways y tal, os dan el mapa para que consultéis aquí mismo la frecuencia. De este modo es mucho más fácil todo. Aquí podréis ver las características que tiene de hardware, por si alguno os interesa. Y nada, tiene un precio de $139, lo cual, bueno, es tirando a caro, es un poco más industrial, pero es una muy buena solución. Luego tenemos el UG67 de Milesight. Esta es una marca también bastante buena, que os recomiendo bastante. Las características de este es que está diseñado para entornos exigentes, con calidad industrial y certificaciones para el uso de aplicaciones críticas. También suele incluir múltiples canales, normalmente 8 o más, para una buena cobertura y capacidad de recepción. Y como ya he dicho, con el gateway de RAK se integra sin problemas con cualquier network server. Como veis aquí os dan un montón de información sobre, por ejemplo, las antenas que tiene, que ya os dije que en versiones de gateways industriales pues tienen obviamente una antena mucho más grande, que tiene mucho más rango y bueno, tiene un montón de funcionalidades de, bueno, análisis del ruido, donde pasa filtros. Tenéis un montón de cosas donde podéis poner agentes y bueno, aquí ya empieza a escalar y poder poner pues varios dispositivos que se enlazan mucho más fácil con estos que si lo compráis de otra marca. Esto básicamente lo van a ofrecer todos. Y como veis, tiene sinergia
con AWS y, si os fijáis, de Think Industries, que como vimos era la empresa encargada de el network server de ThinkStack. Aquí tenéis varios casos de uso y bueno, si queréis echarle un vistazo, como siempre os dejo el link en la descripción para que lo veáis. Os pone hasta la forma de la instalación que tiene y bueno, al fin y al cabo es un poco para entornos industriales, por lo que bueno, tiene un montón de funcionalidades y cosas. Para desarrollos y prototipos existen opciones más accesibles y fáciles de integrar. Una opción es de la marca Dragino, el LP-S8, que también es para indoor, y esto pues bueno, es un gateway LoRa, pero pensado mucho más para no una solución real, sino que para que te lo compres tú y en tu casa hagas tus proyectos, o un poco no tan a gran escala, no para venderlo en una solución final. Pero bueno, para poder aprender y luego migrar a soluciones con los gateways industriales que hemos visto ya, es una muy buena forma de empezar. Aquí tenéis el precio, que como veis tampoco es tan barato comparado con las soluciones industriales que os he dicho, pero bueno, es un gateway también muy bueno para poder empezar. Y finalmente tenéis este de aquí, el ThinkNode G1, que también es para soluciones indoor. Tiene 8 canales y utiliza el chip SX1302, lo que garantiza el rendimiento sólido en entornos de desarrollo. Su enfoque es el de facilitar el acceso a la tecnología LoRa para makers con una buena documentación y un muy buen soporte. Es compatible para cualquier network server y sigue la normativa y estándares de LoRaWAN. Este sí que tiene un precio mucho más bajo y la verdad que es el que más recomiendo si queréis empezar. Tanto los SP32 de Heltec, que tienen la comunicación LoRa, como este gateway sería una muy buena opción para empezar a trastear con esta tecnología. Si os fijáis, tiene funcionalidades como vimos en la teoría que tenían los gateways, como la compatibilidad con los network servers. Os lo dejo en la descripción y echadle un ojo porque la verdad es que es bastante bueno y muy recomendado si estáis empezando.